Entonces a diagnosticar el sistema de frenos de disco. Vamos a hacerle una inspección visual sin necesidad de bajar ningún componente del vehículo. Lo primero que se debe hacer es primordial, antes de mirar cualquier deficiencia del sistema de frenado, es mirar en qué estado se encuentra el líquido de frenos. Para eso vamos a utilizar entonces un medidor del estado de líquido de frenos. Esto lo que hace es medir la cantidad de humedad o de agua presente dentro del líquido. En este caso, esta camioneta ya le hicimos un cambio de líquido previo, pero igual vamos entonces a verificar. Vamos a utilizarlo. Verde es que significa en buen estado, naranja significa que está regular y rojo significa que ya está para cambio inmediato. Entonces vamos a utilizar, introducimos la punta entonces del medidor dentro del líquido y verificamos de que nos da verde. Como ya les había dicho, pues este líquido de freno ya se había previamente cambiado. Bueno, entonces al hacer la verificación nosotros siempre vamos a tener en cuenta en la inspección visual cualquier fuga en el sistema de frenado. Primero vamos a comenzar desde la bomba, conductos, sistema de frenos de disco y después vamos a campana. Vamos a revisar lo de la bomba, el anclaje de la bomba, que se encuentre bien sujeta y que en sus uniones y racores pues no haya ningún tipo de fuga de líquido, tanto en el tarro como acá en las tuberías de frenado. Acá encontramos que no tenemos fuga, está bien sujeta, todo está bien. Luego pasamos al freno de disco. En los frenos de disco vamos a verificar varios factores. ¿Qué vamos a realizar? Uno, para poder entonces realizar un diagnóstico debemos conocer cada uno de los componentes del sistema de frenado. Entonces en este caso tenemos el disco, tenemos pinza, portapinza, mordaza, tenemos acá un tornillo de purga que ahorita se lo mostraremos y la manguera que viene directamente de las tuberías. Cuando vamos a hacer una inspección visual, sin importar si el cliente me dice que el sistema de frenado está bien o no, simplemente yo le quiero hacer un peritaje, una inspección en qué estado se encuentran los discos. Este sistema de frenos de disco es un disco semiventilado. Tenemos tres sistemas, tenemos el macizo, semiventilado y el ventilado. Por lo general estos vehículos o la mayoría traen el semiventilado, como pueden ver tienen una ranura al medio. Como inspección entonces vamos a hacer una inspección táctil del estado de la superficie del disco, ¿sí? Entre la superficie del disco esté plana, un 100% plana, va a tener un mejor contacto con la pastilla y la eficiencia de frenado va a ser mayor. Pero si encontramos ondulaciones en el disco, que es normal tenerlo, y hay que mirar qué tan ondulado está toda la superficie del disco. Si está muy ondulada, pues entramos a rectificar. Es normal que estas ranuras estén marcadas dentro del disco. ¿Por qué? Porque le entra tierra, partículas, y pues al momento del frenado esto va marcando el disco, es lo normal. Luego tenemos acá lo que es la pinza y portapinza, ¿sí? Tenemos pinza y portapinza, y tenemos pues en la parte de acá el portamangueta. Entonces, si quiere, va girando la luz, no sé si me está estorbando la luz ahí, pero vamos entonces a hacerlo de esta forma, no, acá arriba. Vamos a identificar lo que es la mordaza y entonces el disco. Vamos entonces a toda la superficie, revisar en qué estado se encuentra entonces toda la superficie del disco. Este es un desgaste normal que tiene este disco, por lo general pues yo digo que está en buen estado, en buenas condiciones. Hay que mirar, hay que tener en cuenta que todos los discos originales, producto original, viene marcado. En ocasiones puede venir marcado acá en esta parte o interna. En este lado la vamos a encontrar interna, que me va a medir el grosor del disco, me va a decir el grosor del disco, el mínimo de grosor. Hay discos que tienen un mínimo de grosor y de ahí en adelante la eficiencia de frenado pues va a bajar. Bueno, vamos a encontrar entonces lo que es la pinza y portapinza. Pinza y portapinza o mordaza y portamordaza. Hay varios términos de acuerdo pues a la jerga que se utilice en los manuales técnicos.
Lo que yo voy a hacer una verificación es el estado de la pastilla. Ya ahora vamos a bajar la pastilla y cómo se encuentra la mordaza, cómo se encuentra. Esta es una mordaza flotante, hay mordazas fijas, flotantes, oscilantes. Las flotantes entonces tienen obviamente unos bujes, ¿sí? O unos tornillos pasantes que al momento de accionar, pues esta va a tener entonces este movimiento, ¿sí? Y estos guardapolvos que vamos a tener acá en las uniones de la pinza y portapinza, ¿qué va a pasar? Se van a cristalizar, va a entrar partículas extrañas y entonces me va a dejar la pinza fija, que al momento de frenar no va a tener una buena eficiencia de frenado y por eso se va a desgastar más una pastilla que otra. Lo que nosotros vamos a revisar es esa parte. Acá vamos a tener entonces un tornillo, el tornillo de ajuste, y acá el que se desliza. Y nosotros vamos a retirarlo, que es un tornillo pasante, y yo al revisar el tornillo yo me puedo dar cuenta que se encuentra, pues no le han hecho un buen mantenimiento. Cada vez que yo vaya a cambiar pastillas, yo le tengo que hacer un buen mantenimiento a la mordaza en general, limpiarla, engrasarla y cambiarle sus guardapolvos. En este caso no lo hicieron, cambiaron pastillas y no hicieron el cambio. Aquí vamos a encontrar este guardapolvo, ¿sí? Y este tiene que deslizarse, este buje. Entonces, como pueden ver, no se desliza adecuadamente. Si este no se desliza adecuadamente, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la pastilla de pronto, la que está acá, la interna, va a tener un mayor desgaste que la externa, ¿sí? En este caso, no. Este buje debe desplazar suavemente. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar y lubricar bien. Al momento, si yo bajo y lubrico, yo le voy a alargar la vida útil al disco y a las pastillas. Bueno, esta es la primera falencia. Hay que realizarle un mantenimiento a la mordaza. En la mayoría de talleres, vamos a bajarla, en la mayoría de talleres, pues ahí depende del taller. Los mecánicos sí le realizan un buen mantenimiento a la mordaza, pero la mayoría no le prestan ni atención a esta parte ni a lo que es el líquido de frenos. Al momento de yo sacar la mordaza debe salir suave, pero como pueden ver está ajustada. Y si pues logramos enfocar acá el tornillo pasante, esto debe estar pues con grasita, ¿sí? Pero está seco. ¿Qué significa? Que la mordaza no me está cerrando ni abriendo bien. Hay que hacerle un buen mantenimiento. Ese mantenimiento es sencillo, es bajarla, limpiarla, cambiarle los guardapolvos y engrasar de nuevo. Y así, como les digo, pues vamos a alargar la vida útil de las pastillas y el disco, ¿vale? También hay que verificar, aquí vamos a encontrar el caliper, vamos a encontrar el estado en que se encuentra el guardapolvo, ¿sí? Del pistón. En este caso vamos a tener una falencia. No tiene guardapolvo, el guardapolvo se fue, se esfumó. Significa que todo el polvo está entrando al sistema de frenos. En este caso, pues es raro que yo no tenga fuga de líquido, ¿sí? El retén, todavía el retén se encuentra en buen estado porque pues no tenemos fuga de líquido hacia la parte exterior. Y el guardapolvo ya no está. Tenemos la mitad del guardapolvo acá arriba. ¿Qué significa? Que este pistón se me debe estar frenando más en la parte interna que externa. Entonces vamos a estas pastillas, como fueron recientemente cambiadas, lo que me dijeron, entonces no alcanzamos a diferenciar en el desgaste acá de la pastilla. Pero esto es crítico. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar pistón, cambiar guardapolvo y retén. ¿Por qué? Porque más adelante esta rueda va a frenar menos que la de allá. En revisión técnico-mecánica, las fuerzas de frenado se hacen por rueda. Entonces, si yo tuviese la máquina y hiciera eficiencia, bueno, midiéramos la eficiencia de frenado en la parte delantera, por lógica deduzco que acá en esta parte tendríamos una eficiencia de frenado menor a la de allá. Bueno, no hemos mirado la parte derecha, pero si la parte derecha se encuentra en buen estado, esta estaría frenando menos que la derecha. Entonces, en este caso hay que realizar este mantenimiento. Esto simplemente es una inspección visual sin necesidad de bajar ningún componente del vehículo, ¿sí? Yo no estoy bajando pistón, yo no estoy simplemente estoy desplazando mordaza, nada más.
no estoy bajando disco, nada. Entonces acá ya le doy al cliente, oiga, su vehículo se encuentra mal de líquido de frenos o su disco se encuentra en mal estado, hay que rectificar, las pastillas están para cambiar y la mordaza hay que rectificar. Esto es lo que se debe hacer en el sistema de frenos de disco. Todavía no he mirado la manguera, las uniones, lo que viene siendo la manguera no debe tener ninguna fuga y acá en esta parte ninguna fuga, tampoco en la unión de la manguera, allá en esta parte. Y hay que revisar el estado en cómo se encuentra la manguera, pero si nosotros vamos a revisar, un segundito, la manguera, acá en esta parte está rozando con algo y se perforó, significa que hay que cambiarla. Esta manguera hay que cambiarla, ¿sí? Por prevención hay que cambiarla. Por descarte, entonces yo digo, evito que más adelante me pueda entonces a generar una fuga y pues quedarme sin frenos, y prefiero cambiarla. Hay que cambiarla. ¿Listo? Bueno. Eso es en cuestión de frenos de disco. Ya frenos de campana, pues entonces entraríamos a otra parte a revisar los frenos de campana.